Ya comienza Letra Chica. Nicolás Promancio en Neura 89.7. Sesión iniciada. Buenas tardes, Letra Chica, y nuevamente aquí en un feriado. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a los que se están conectando a través de YouTube, a través de Twitch, a través de Twitter, a través del 89.7 FM Neura. También los que nos escuchan por Facebook, por Kik, los que nos están escuchando posterior a que está saliendo este programa en vivo, porque nuevamente este día viernes estamos en Neura Media para entretenerles la tarde. Vamos a estar hablando de muchísimas cosas muy interesantes. Recuerden, pueden mandar audios al 11 38 25 31 90, que vamos a estar escuchándolos. Y tengo una invitada muy especial aquí conmigo, porque es casi, por así decirlo, mi mentora periodística, quien me trajo a este medio en su momento, quien me acobijó en su programa y que hizo que finalmente yo esté acá. ¿Cómo estás, Juli? Muy buenas tardes, medios días tardes. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, muy bien. Julieta Tarrés Me estás exagerando un poquito, me parece. Es una genia. Bueno. Es quien en su momento me trajo como invitado junto con Facu Sonati. Claro. Me trajeron a Neura allí por febrero del año 2023. Y me dijeron... pasó? Dios. No, increíble. Te trajimos engañado. Dijimos, bueno, lo vamos a invitar. Y ya sabíamos que lo íbamos a capturar para que se quedara. Y lo dejamos acá y nos fuimos nosotros y él quedó. Es así, es así. Juli tenía aquí un programa, Derribando Mitos, el cual se trataban temas de economía internacional y finanzas. Y a mí en su momento me invitó Facu Sonati junto con Juli y me dijeron, bueno, vení, prepárate algo de China. Y yo dije, bueno, China. Tal cual, tema de la vaca. Entonces es como si Nico hubiera dicho, ¿qué hago? ¿Hablo del cuero, de la carne, de las exportaciones, de la producción local? Claro, imagínense. Nosotros le tiramos un... China, no sé, te puedo hablar de temas demográficos, militares, geopolíticos, fronterizos, económico, financiero. Bueno, acordate cómo viniste. Desplegó como una especie de mapamundi, hizo así y dijo, esto es un tablero. Dijimos todo. ¿Te acordás? Sí, traje muchas cosas preparadas y terminé hablando de algo que no había preparado. Esa es la realidad. Eso es porque sabés. Me había preparado de todo y terminé hablando de la geopolítica de los semiconductores, de los microchips, cómo estaba Taiwán, TSMC, cómo se asociaba con la empresa holandesa SML, bueno. Eso es periodismo. Eso es periodismo. Y en el año, esto fue febrero del 2023. Y en ese momento terminó el programa y Juli me dice, ¿querés venir la semana que viene? Dale. Y, bueno, dale. Vamos. Y la semana que viene fui. Y después ya se quedó, no te soltamos nunca Claro, más. y después era 2 veces por semana, esa misma semana. Bueno, venite el miércoles o venite el jueves, bueno, y 2 veces por semana. Y así quedé. Nunca me dijeron, bueno, vas a empezar a venir de columnista. No, Fue no. como que se dio. Y un día te dijimos, bueno, te vamos a pagar por venir, porque al principio eras un invitado. Claro. Después dijimos, bueno, este chico tiene que cobrar, porque viene y trabaja acá, chicos. Hay que pagarle. Y así fue. Y así fue, y bueno, terminé sumando cada vez más días hasta estar hoy todos los días, de lunes a viernes. Mirá qué bien, te felicito, Nico. Tremendo, ¿viste? Es una escalera, siempre pasito a pasito, escaloncito a escaloncito. Lo bueno que vos tenés es que empezaste muy joven. O sea que vas a llegar más lejos que Facu, más lejos que Malena, más lejos que yo, porque No, somos todos mucho más grandes. No. Son genios los tres, Malena, Facu y Juli, quienes en su momento me acobijaron en su programa. Y hoy estamos acá para nuevamente tratar temas de economía internacional y finanzas. Total. Te hice una especie de mapeo de los temas que a vos te gustan y si querés después nos metemos un poquito en las finanzas, pero a vos te gusta la geopolítica y te gusta meter la economía en la geopolítica. Si yo te hablo de economía sin contexto, no te gusta. Pero si te hablo de economía en un contexto global muy complejo, te va a gustar, Y ¿o no? claro, tal cual, hay que encontrar el significado de las cosas que pasan. ¿Por qué pasan? Tal cual. ¿Por qué los números son esos números y no otros? Más Tal allá cual, de tal cual. las cosas de los economistas y de la gente que sabe de Sí, esos temas. la gente que cree que sabe pero no sabe, o la gente que hace pronósticos y erra también. Hay de todo, hay de todo. O sea, viniste fuerte, ¿no? No. Bueno, estoy alineada con el gobierno en ese punto. No sé si en todos, pero en ese tiene razón. En ese tiene razón. Hablan sobre cosas que calculan y por ahí no son los cálculos que tienen que hacer y hacen enojar al presidente, al ministro de Economía, a todo el equipo económico que se está deslomando para trabajar. Claro, se está rompiendo los dientes para encontrarle esos significados. Pero bueno, Juli, antes de entrar en el tema de economía internacional, ¿Qué querés saber? ¿Qué pasó con vos luego de tu salida triunfal de Neura? Sí, Fue un éxito tu programa. Todo el mundo lo recuerda. Sí, todavía me lo están pidiendo. Me dicen, volvé a Neura con Nico, Facu y Male. No es que quieren que vuelva yo. Claro, todo el quieren que equipo. volvamos todos.
El problema fue el siguiente, tenía demasiado trabajo, estaba demasiadas horas al aire y yo tenía que terminar un libro que por suerte ya está a la venta y ese libro me estaba sacando el sueño. Entonces, entre enfermarme y agravarme en mi situación de salud mental y seguir trabajando como robóticamente sin poder pensar, dije, algo tengo que dejar. Y como mi trabajo central y el contrato principal de mis ingresos es CNN, sigo en CNN Radio, ahora tengo CNN Televisión, después pasamos el chivo, me tenía que quedar con ese contrato y no con el de Neura, porque el de Neura yo sabía que como tengo buena onda con Tronco y con Alejandro, lo iba a poder retomar en algún momento. Para. ¿Lo podrías volver a retomar en algún momento? Sí, por supuesto. ¿Está abierta esa puerta? Esto ya está hablado. No sabemos cuándo ni qué va a pasar el año que viene, pero en el 2025, quién sabe, por ahí puedo volver. Bueno. Por ahí podemos hacer no sé, otro programa que no sea Derribando Mitos, otro nuevo. Derribando leyendas. Vamos no sé, otra cosa, fallas de mercado, no sé, algo distinto. Algo distinto. Algo distinto que, por supuesto, estás invitado. Si te queda tiempo, algo de todo mira, lo que optimista. Me pones optimista para arrancar esto. Y también mencionaste CNN Televisión. Eso lo arrancaste hace CNN Televisión poquito. empezamos hace 2 meses. Estamos haciendo un programa de los que a vos te gustan. Geopolítica y economía. O sea, Okay. ¿cómo conviven los dos temas, o los dos, ¿cómo le dicen? Subjects de investigación. Claro. En el mundo. ¿Y esto por qué? Porque lo que se emite desde acá, que viaja, mirá lo interesante de esto, estamos en un estudio en Argentina, se graba para que salga los domingos. Lo que sale los domingos en pantalla viaja a Atlanta por antena satélite y se transmite en todos los países de Latinoamérica, de México para abajo, donde haya una señal dentro del cable que sea CNN en español. Y se transmite en CNN en español en Estados Unidos y en Israel. Ah, mira. Interesante. Bueno, abriste Sí, el paraguas. abrí la ventana internacional, entonces tengo otra responsabilidad. Pero eso no quita que no pueda volver a Neura. Buenísimo. Mis orígenes. Buenísimo. Aparte, ¿sabes lo que extraño de Neura? Hablar con la gente. No, Tener es esa intercomunicación con el público. No, es tremendo. En YouTube y en Twitch acá los estamos leyendo. También recuerden, 11 38 25 31 90. Les dejan sus mensajes de cariño y sus audios a Juli. Sí, los vamos yo a después estar... los respondo con delay, porque Eso, estamos al aire. Los vamos a estar escuchando apenas terminemos, porque hoy tenemos un programa a full. Tenemos un montón de temas para tratar sobre economía internacional, finanzas y un poquito de un condimento, ¿no? Que trajiste, porque me trajiste unas placas tremendas para hablar de la economía internacional. ¿En qué estamos? Vamos a arrancar de la siguiente manera. ¿Qué hace un fondo institucional cuando invierte dinero de terceros? Por ejemplo, un fondo institucional sería un fondo de pensión muy millonario en Alemania. ¿Viste? Okay. ¿Cómo funciona esto? Claro, ¿cómo funciona esto? En Alemania, las jubilaciones van todas a invertirse en el mercado de capitales. Por ejemplo, Alemania, como otros países, Estados Unidos, China, etc. Toda la gente va a un lugar donde le toman parte de lo que aportó durante el año y se lo invierten para devolverle más dinero luego. Entonces esa gente tiene jubilaciones un poco más abultadas que las que podríamos soñar los argentinos. Eso se llaman fondos de pensión. Los fondos de pensión son grandes instituciones financieras que diversifican masas de dinero millonarias en distintos lugares del mundo y en distintos mercados del mundo y en distintas activos, en distintos tipos de inversiones. Podrían ser tangibles como inmobiliarias o podrían ser intangibles como son los bonos soberanos o como son las acciones. Antes de hacer esto, ¿qué hacen esos fondos? Miran el mapa de la economía global. Claro. Fundamental, porque quieren saber, y ahí está el mapa, mira, ese Global Growth Forecast es como, ¿cómo viene este año? Mira, fíjate que dice 2024, los crecimientos económicos de los países del mundo. Es complejo de entender a simple vista, pero si lo vas mirando en detalle... Claro, le vamos a meter un zoom. Vamos a meterle un buen zoom. ¿A dónde vamos primero, Juli? Yo iría primero a Estados Unidos. A ver, vamos a meterle un zoom. El corazón de las finanzas. Muy bueno. Ahí está. Mirá, fíjate eso. Ahí tenés un poco Europa, un poco Estados Unidos. Fíjate lo que pasa con Estados Unidos. Tiene un crecimiento previsto de 2%. Para una economía que viene apaleada por la inflación durante el último año y medio y con tasas altas, que quiere decir que se encareció la moneda, eso tiene dos miradas. Por un lado, tuvo la captación o lo que se llama flight to quality de los dólares que andan girando por el planeta, que van a buscar tasa de interés real positiva con la inflación de los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Yo tengo dólares y los tengo guardados en una caja de seguridad,
pierdo plata, porque hay inflación en Estados Unidos, que es del 3,3%. ¿Es poco? Sí, al lado nuestro es poquísimo. Sin embargo, si yo invierto esos dólares que tengo guardados en los bonos norteamericanos, lo que pasa es que me van a dar por año entre 5 y 6%. Entonces Claro, le porque estoy ganando a la inflación. Claro, porque la tasa de interés de la Reserva Federal la aumentaron justamente para disminuir la inflación. Exacto. Pero eso traería supuestamente como contramedida en los manuales Sí. una caída del crecimiento económico. Pero Claro. aún así están creciendo al 2%. Claro, la teoría económica dice que en el 2024 la economía norteamericana va a crecer al menos 2 puntos. Y 2 puntos en un momento en el que vos subiste las tasas es raro. Es como vos decís. Por eso es un montón. Es raro porque debería estar en recesión. Y nunca entraron en recesión desde que empezaron a subir las tasas cuando tenían la tasa de inflación en 9, acordate, 9,2, y ahora están en 3,3. Es una locura. En un año bajaron la inflación menos de la mitad. Claro, y además que, como vos decís, si la inflación está en 3,3 y el crecimiento está en 2,1 Sí. y la tasa de interés está en 5 puntos o en 4 y pico, Sí. significa que vos si ponés o sea, fomenta en ese sentido el ahorro. Vos ponés como si fuese un plazo fijo a un año Exacto. a tasa C, o sea, a riesgo cero Sí. y le ganás a la inflación. Bien, lo que está pasando en Estados Unidos, no sé si conoces a alguien que vive allá, es que mucha gente está dejando saldos en las cajas de ahorro porque el banco los incentiva a dejar el dinero justamente porque les paga, los remunera. Claro. Cosa que acá no pasa. Y que no pasa en ningún país, en muchos países del mundo no pasa. En países desarrollados como en Europa, en algunos países de Asia y en Estados Unidos en este momento está pasando. Esto no pasaba hace 2 años, 3 años. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia la tasa de interés de la Fed estaba en 0. Entonces ahí vimos crecer mucho las criptomonedas. Ahora las criptomonedas están conservadoras, viste que no se mueven. ¿Por Sí, qué? sí. Porque tenés un incentivo a ir a buscar la inversión en los dólares, Claro, en los bonos. Estuvo el halving, pero no hubo mucho movimiento a pesar del halving. ¿Sabés lo que va a pasar? Esta es mi teoría. La teoría de Julieta Tarrés, Ok. sin tener tanta información del mundo cripto. Cuando empiecen a disminuir la tasa de interés de los Estados Unidos, el valor o el precio, en este caso del Bitcoin, va a empezar a subir progresivamente. ¿Por qué? Porque el que empieza a perder tasa teniendo dólares, ¿qué hace? Convierte los dólares a Bitcoin y empieza a ver cómo crece el precio de ese activo. Mientras Claro. tanto, lo vamos a ver conservador. Y esto sin tener el dato, ¿no? Sin tener el dato fino, ¿no? Pero hay como una tendencia a que el mundo de las criptomonedas esté evolucionando de las personas individuales, o sea, las personas físicas, a las personas jurídicas, sí, a las exacto. instituciones. Y A eso las le da un empresas. volumen. Eso le da un volumen y un aumento de la demanda que hace que inevitablemente cuando la oferta está parada, Claro. aumente el precio. Esto lo aprendí el año Sí, pasado. A ver muy si bien. No, lo aprendiste muy bien. Hay 2 temas con el mundo cripto. Uno que tiene que ver con que en Estados Unidos la SEC, que es como la policía de la bolsa en Estados Unidos, que es la reguladora, lo que logró hacer es que algunos fondos institucionales como estos que yo te cuento, que hacen inversiones masivas de gente, o sea, los fondos son dueños de dinero que le pertenecen a un montón de personas o empresas. No son los dueños del capital, son los que tienen control del capital para ser invertidos. Esos son los fondos. Por ejemplo, BlackRock es el fondo más grande del mundo. Tiene una parte de sus activos propios, pero muchos otros de terceros que le dan para que se los administren. Entonces la responsabilidad es enorme. Bueno, BlackRock no tiene inversiones en cripto hoy, pero sí tienen inversiones otros fondos institucionales desde que la policía de la bolsa, la SEC en Wall Street, institucionalizó la inversión en algunos ETF o en algunos, si querés, grupos de activos financieros cripto. Ok. Hoy eso cotiza en la bolsa, hoy eso tiene respaldo y tiene regulación de la bolsa de Nueva York. Ahora, si nos vamos a otro mundo, que puede ser, yo invierto directamente en Bitcoin, por ejemplo Nvidia o MicroStrategies, tienen muchos activos en cripto por decisión corporativa del board. Ellos tienen invertido en eso Claro, por decisión. Mira. Entonces, eso también le da una bala a la compañía de que, bueno, si MicroStrategy, que es una de las compañías más grandes del mundo en tecnología y que va creciendo, tiene muchos activos, o Tesla en su momento. Qué monstruo que está hecho Nvidia, ¿no? Bueno, por eso El también. tamaño de Ahora, si capitalización. querés, hablamos de Nvidia. Sí, vamos a estar hablando de eso. Que Volvemos nunca a- sabes en qué momento entrar para invertir, porque sigue creciendo. Sí, sí, tremendo, tremendo. Tiene la capitalización de mercado es más grande que muchas de las economías grandes del mundo. Bueno, me dieron un dato antes de ayer. Escuchá esto. El CEO del Banco Mirabaud suizo me dice esto. Nvidia equivale a la sumatoria de los 200 países del mundo de los PBI menos 7. Menos el G7. ¿Escuchaste eso? O sea, la evaluación de la compañía Nvidia es el equivalente a la sumatoria de todos los PBI del mundo menos el G7.
Es tremendo. Tremendo, Yo me tremendo. quedé Los así. Claro, imagino que no, ese dato es tremendo. Te deja. Es tremendo. Es una empresa. Bueno, Es ahí, tremendo. ahí viste cuando vas a estudiar qué pasa en el mundo, en el sistema internacional, y tenés que identificar actores, ¿no? Porque esto se sistematiza, uno no habla al pedo. Entonces, cuando vos mirás los actores Claro. y decís, bueno, los actores estatales son importantes, sí, pero en los últimos 30 años ingresaron al sistema internacional muchos actores no estatales. Exacto. Que tienen que ver con el terrorismo, que tienen que ver con organizaciones Exacto. criminales, pero que también tienen que ver con las grandes empresas. Claro. Que terminan manejando y moviendo muchísimo de los grandes intereses de muchos países. Bueno, ahí tenés una discusión que se está dando en Estados Unidos con la Fed de un lado y del otro lado los que quieren que se institucionalice aún más el uso de criptomonedas, no solamente de Bitcoin. ¿Qué dice la Fed? Yo no le puedo dar control a la descentralización total. ¿Por qué? Porque, entre líneas, pierden el poder del dinero. Claro. Y ellos son los... Vos me enseñaste a mí. Ahí- ¿Quién fue el que decidió que el dólar no debería tener respaldo en las reservas? Claro, eso fue Nixon. ¿Te acordás? Sí, Bueno, sí. Cuando Si sale- Nixon tomó esa decisión en los 70, ¿por Pero qué ahora claro, van a ir para ¿y atrás? sabés qué otra cosa se venció de los 70? Justamente del 73, si no me equivoco, del Sí. 74, el petrodólar. Bueno, Se venció el pacto del petrodólar que duraba 50 años de que todas las ventas de Arabia Saudita de petróleo tenían que ser en dólares. Claro. Ese era el famoso petrodólar. Que Arabia Saudita se comprometía, al ser un gran exportador de petróleo, al utilizar el dólar. Por eso el petrodólar, a veces ese no, cambio. y eso le dio mucho poder al dólar. Claro, ¿Y ahora? totalmente. ¿Y ahora qué va a pasar? Y ahora se ¿Vos venció sabés? eso. No, están ahí. Están ahí porque se termina. Se termina ese acuerdo. Claro, entonces los sauditas pueden empezar a vender en yuanes o en ¿En rublos. yuanes o en rublos? Claro, que todavía están lejos de alcanzar el dólar, lejísimos. O sea, todavía el 60% de las transacciones internacionales se hacen en dólares. Ahora, Del comercio internacional. del comercio internacional. El 60% del total, no del petróleo, del total. Bien. Ahora, pero- el petrodólar se termina como pacto. Ya no hay una obligación. Es Ojo una, con es eso. una buena. Es un buen dato ese, porque yo me quedaría pensando: ¿puede perder el dólar terreno frente a monedas que hoy son bastante pequeñas al lado del poder que tiene el dólar o incluso el euro, como el yuan, el rublo y monedas que son fiat, es decir, que están administradas por bancos centrales de países más chiquitos? Y todos se ponen de acuerdo y transan en su propia moneda, ese comercio del petróleo que es muy abultado, o sea que tiene muchos Sí, millones de totalmente. dólares por año. ¿Y en qué queda el dólar? Porque el dólar va a tener una parte de la importación o la exportación, pero lo Por demás... eso, el dólar hoy, yo creo que el mayor activo institucional que tiene para sostenerse en el sistema internacional, en el sistema financiero internacional, es el mecanismo de el SWIFT. Sí. El comercio o todas las transacciones interbancarias a nivel internacional se hacen a través de un mecanismo que se llama SWIFT, y ese SWIFT está arreglado en dólares. Exacto. Y está homologado en dólares, y está perfecto. institucionalmente Sí. armado así. Sí. Que es el sistema que sale en Bretton Woods, cuando sale el fondo Sí. del Banco Mundial, sale ese sistema. Correcto. Yo creo que ese hoy es uno de los mayores activos. Por ejemplo, una de las sanciones que más le está doliendo a Rusia. Rusia está pasando, por ejemplo, las sanciones de la guerra en Ucrania bastante levemente, a pesar de lo que uno podría pensar. Pero la que más le ha impactado es haberlo sacado del SWIFT. Claro. Estados Unidos, cuando lo saca del SWIFT, hace que Rusia no pueda comerciar con ningún país del mundo a través del sistema interbancario que usan todos los países del mundo. Claro, Entonces tienen que armar mecanismos muy puntuales, Bueno, pero- empezar a crear confianza. Pero el punto es ese el que vos decís. O sea, al principio dijimos, esta va a ser una de las restricciones que lo va a dejar afuera del mercado. Sin embargo, Rusia fue mucho más inteligente y creo que con cripto saltó el cerco de no poder usar el SWIFT. Y No. después empezó a negociar con cada moneda. Claro, tal cual, hablan yuanes con los chinos, habla con los Porque hasta donde sé la economía de Rusia, ahora vamos a ver un mapa, pero la economía de Rusia no está mal. No está mal. No está mal. Es insostenible sobrevivir económicamente sin una recesión al mediano plazo con todas las sanciones que le puso Occidente. Claro. Eso es una realidad. Ahora, en el corto plazo, Rusia no tuvo un impacto mayor. Todos por las sanciones esperaban que, no sé, Putin se rindiera. Y los que terminaron sufriendo más las sanciones occidentales fueron los países occidentales. Que ese Claro. es otro de los grandes corolarios de esta política de sanciones económicas, en las cuales los que más están pagando el costo de esas sanciones son los ciudadanos europeos. Eso me lo tenés que enseñar a mí porque me encanta cuando me explicás cómo quedó cada uno de los países, no solamente de la comunidad, sino de los socios comerciales de esa comunidad. Mira, vos pensás que hoy China se volvió el principal socio comercial de Rusia, Sí. Seguido por la India, Sí. Como los dos mayores, sobre todo por el intercambio de petróleo. Sí, Básicamente. de energía, sí. De energía, básicamente de petróleo. Ahora, por ejemplo,
para ponerte así y bien simplificadamente, ¿no? El ejemplo obviamente tiene muchas más complejidades, la realidad. Pero si vos tenías que Alemania consumía gas ruso, un montón de gas ruso. Sí. Como Es también más, lo hacían todo los el otros gas países. que tenía Alemania era de Rusia. Exactamente, tenían Sí. gasoductos, tenían el Nord Stream. Bueno, se pincharon todos los caños. Sí. Alemania necesita seguir consumiendo gas, porque si no entra en una recesión, la cual ya está, ¿no? Sí. Pero entra en una recesión mayor. Sí. Entonces, ese gas, al haber pinchado los gasoductos y al haber sancionado a Rusia, ¿cómo crees que lo está abasteciendo? Tiene dos opciones, básicamente. Una, comprarla a los norteamericanos, que en Sí. el momento de que se pusieron las sanciones salieron con una chequera a decir, bueno, ¿quién necesita gas licuado? Alemania, bueno, está 4 veces más caro que el que te vendía Sí. Rusia. Bueno, Polonia está 3 veces más caro que el que Bueno, te los vendía países de Medio Oriente. Qatar, todos esos. o Rusia mismo, pero a través de barcos. Entonces, en vez de pasarle por el gasoducto, que era barato, Sí. ahora tenés que... Lo compran y es lo que terminaron licuado, haciendo. claro. Compran el mismo gas que le compraban a los rusos, pero lo compran licuado. Entonces, es mucho más caro el proceso porque lo tienen que liquificar, Sí. subirlo a un barco, transportarlo a través del barco, volver a gasificarlo en una planta Sí. gasificadora que no tenía Alemania, que encima la tuvieron que invertir. Carísimo. Sí. ¿entendés? La Y después jodita le volverlo a sale inyectar carísima. al sistema de red de gas natural. Claro. Es tremendo. Es sí. carísimo. Lo que le pasó a Alemania respecto de la invasión Y en el de medio- Rusia a Ucrania es tremendo. No lo y- esperaban. Y en el medio, una política que ya venía de hace tiempo, venía hace los últimos 20 años, pero que la terminaron después de la guerra, o sea, la continuaron después de la guerra, de desnuclearizar el país, de Claro. energía nuclear. Bueno, eso me llama la atención porque estuve la semana pasada en un foro muy cerrado como académico respecto de la energía nuclear y la gran mayoría de los especialistas dice que es una de las energías que tienen disponibilidad en prácticamente todos los países que tienen planta de generación limpia. O sea, Alemania es una potencia mundial, una potencia industrial, podríamos decir, que se está deshaciendo de una energía que le tendría que servir en el futuro. A ver, hay notas escritas periodísticas con mucha información y muchos datos de medios como DW, que Sí. es el medio alemán de bandera. Deutsche Welle, sí. Claro, que defiende a Alemania a morir. ¿Y qué dice? Todo con los intereses alemanes. O DPA, que es la agencia Sí. de noticias alemana. Hablan de la desindustrialización alemana. ¿Se Directamente. quieren convertir en Estados Unidos? Pero hablan directamente de eso. Y después de la guerra han tenido que cerrar fábricas que tenían 10.000 empleados, 5.000 empleados, 6.000 empleados. Farmacéuticas, industria pesada, de ese estilo. O sea, de las que mueven una ciudad completa. Pero Nico, cuando Donde vos cua- decís... que pará, cuando vos... cuando vos decís desindustrialización, ¿te referís a que Alemania va a dejar de ser una potencia industrial o va a migrar sus plantas de producción a otros países? No, que las está cerrando, no que las está moviendo. Va a dejar las de tuvo que producir. cerrar por falta de competitividad. Ah. En un país competitivo donde el precio de la energía se te fue por las nubes, tuvieron que cerrar fábricas completas. Claro, Y esas no es fábricas rentable. son farmacéuticas, industria pesada, son cosas grandes. Después podemos buscar los nombres y si los dejamos bien puntuales. Maquinaria. Que mueven ciudades completas. Una vez que vos le apagás el motor las plantas andan 24/7. Una Sí. vez que se lo apagás, para volver a prenderla tenés que poner Carísimo. 50 millones de dólares. Sí, correcto, correcto. Ahora, no sé cuál es el plan estratégico de Alemania para los próximos 30 años, pero ellos eran grandes justamente porque eran Y productores bueno, de pero todo. acordate cómo está, o sea, y para entender eso, ¿no? Acordate cómo es la política alemana hoy. Sí. Alemania es un país que tiene primer ministro, tiene una democracia parlamentaria Sí. y el gobierno está armado por el Partido Socialdemócrata Ujú. de Scholz, está armado por los verdes Sí. y está armado por los liberals, que se Sí, debería ser claro. los centro-liberals. Los famosos, nuestros libertarios serían los liberales. El ministro de Finanzas es Sí, liberal, claro. el ministro de Economía es verde. Claro. Scholz, imagínate, se cagan a trompada. Bueno, para ver pero dónde Scholz se recortar. va. Probablemente se vaya. Y probablemente en un futuro sí, porque Bien. no está siendo muy popular y está tomando mucha fuerza, lo demostraron las elecciones europeas recientes, la centro-derecha de los demócratas cristianos y la derecha en todo lo que era la ex Europa Oriental, la ex Alemania Oriental o la Bien. Alemania comunista, el partido de derecha. Está tomando- AfD, claro. está tomando mucho poder, ganó en todas las regiones de la Alemania. Es interesante lo que decís de la Unión Oriental. Europea porque está perdiendo fuerza. Si querés, miremos la placa que produjo el Fondo Monetario ahora para el Outlook del 2024, para el último. Mira esto. Esto es re interesante. Pues nosotros hablamos de Europa como si fueran los grandes productores del mundo en todo, porque fueron siempre países grandes, tanto Francia como Alemania a la cabeza, el Reino Unido cuando era parte, pero ya no lo es, y después venía Italia. Y después de ahí todos los demás países, que son 27. Ahora, fíjate el dato de cómo la región europea está alicaída. ¿Qué quiere decir esto? Que si el promedio, la parte celeste del gráfico para la audiencia
es el promedio de crecimiento del mundo para este año, el próximo y el próximo. 3.2, mirá qué sostenido. 3.2, bastante estable para 3 años, ¿no? Sí, sí. ¿Pero por qué? Porque los promedios cambian. Euroárea. Euroárea es Europa. O sea, o por lo menos el corazón de Europa. Ahí no entran los países, por ejemplo, de... Sí, la zona euro. Claro. Es la zona euro. Ahí no entran países que no están dentro de la comunidad, que son Europa del Este y demás. Pero fíjense eso. 0,4 para un año, 0,8 para el segundo y 1,5 para Europa. Es como si Europa hubiera llegado al techo de su crecimiento. Población madura, grande. Muchos migrantes a otros países del mundo que están fuera de la zona euro, porque estamos viendo eso, muchos europeos mudándose a otros lugares, a otras regiones. Esta desindustrialización que dice Nico de Alemania, que era el motor de la Comunidad Europea. Sin duda. La falta de acuerdos nuevos, por ejemplo, se discutió mucho qué va a pasar con los acuerdos entre bloques. El bloque de la Unión con Mercosur. Bueno, quedó... hace poco vetaron yo creo que el acuerdo de Unión Europea-Mercosur no va a salir por lo pronto y no veo futuro que salga. Más que nada, no por la Unión Europea, sino porque, bueno, y ahora nos podemos meter en esto y ahora vuelvo. Ahora voy a hacer un punto sobre esto. Hace poco vetaron un acuerdo de la Unión Europea con Australia. Exacto. De libre comercio. ¿Por qué? Porque le pasa lo mismo que con América Latina. Hay 3 países principales en la Unión Europea o en Europa que no quieren acuerdos entre bloques, porque ellos pueden moverse entre sí como un gran bloque y negocian y comercian entre los países de la comunidad y después tienen acuerdos de bloque contra otros bloques, por ejemplo, Estados Unidos, contra el Pacífico, esto me lo enseñaste vos. Ahora, ¿qué pasaría si una economía como Latinoamérica, digo una economía como región, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile incluso, no está dentro del Mercosur, pero es un país que podría estar naturalmente dentro del Mercosur si quisiera. No lo hace porque tiene otros acuerdos que le convienen más que estar en el Mercosur. ¿Qué pasaría si estos países que hoy son económicamente no desarrollados, que están en vías de desarrollo, que tienen mucha productividad agroindustrial, que producen muchos alimentos y que tienen bajo costo de producción? O sea que podríamos venderle a la Comunidad Europea, a todos los consumidores que son en total entre las 2 regiones, el equivalente a 700, 800 millones de personas, el 10% de la población mundial. Imagínate el volumen del negocio. Enorme. Entonces, si vos aceptás ese acuerdo, los países de la región latinoamericana dentro del Mercosur podrían venderle a países mucho más chiquitos en volumen y en cantidad de personas productos de buena calidad, mejor precio. ¿Y qué hace, por ejemplo, Francia, Irlanda o Polonia, que son países que tienen industria agropecuaria de mucho tiempo? Perderían terreno frente a los vecinos. Claro, entonces que despiertan un alma proteccionista. Exacto. Bueno, esa es en este momento, discusión. Esos 3 países están vetando prácticamente todo en el Parlamento de la Unión en Bruselas, todo lo que venga de este lado. Y nosotros estamos tratando de proteger parte de la economía del Mercosur que para mí no tiene ningún sentido. Mira, esto que vos decís es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando vos haces un tratado de libre comercio, una zona de libre comercio de tal magnitud, adentro de eso entran del 95 al 99% de los productos. Claro. Que eso es lo que está en el acuerdo en el borrador de 2019. Sí. ¿Eso qué significa? Que Argentina y los países del Mercosur tienen que ceder en algunos sectores donde es menos competitivo que los países europeos, pero que los países europeos tienen que ceder en sectores donde son menos competitivos que los países del Mercosur. Entonces, ¿qué es lo que surge ahí? El lobby interno de los sectores que son menos competitivos en el Mercosur y el lobby interno de los sectores que son menos competitivos en la Unión Europea por estar en contra del acuerdo. Exacto. Porque se meten con su interés personal o su negocio personal. Exacto. En el caso del Mercosur, son las industrias no competitivas. Exacto. En el caso de la Unión Europea, son los productores agropecuarios, que son menos competitivos que los del Mercosur. Correcto. Entonces, claro, la lógica de una zona de libre comercio es justamente vos encargate de lo que haces mejor. Adam Smith, básicamente. Sí. Vos encargate de lo que haces mejor, yo me encargo de lo que hago mejor y nos dividimos el trabajo, básicamente. Claro, y nos complementamos, pero acá la baja de aranceles a través de este acuerdo, esto es lo que se busca. Cuando hay un acuerdo bilateral o multilateral, como en este caso, uno tiene preferencias, es decir, si yo comercio con Brasil, que es nuestro hoy principal socio comercial, mis tasas para con Brasil van a ser más bajas y las de Brasil para con nosotros también. ¿Por qué? Porque tenemos un acuerdo, porque somos socios, porque tenemos prioridad para intercambiarnos bienes o servicios. Ahora, si yo le quiero vender lo mismo a México, es distinto. Hay otras tasas impositivas. Claro, y además que ni siquiera el Mercosur terminó de lograr una integración regional económica
Exacto. entre los países miembros. Y ya es muy estamos- cerrado. Claro, o sea, hay más excepciones que regularidades, porque el acuerdo que tiene Argentina, por ejemplo, con Brasil, Paraguay y Uruguay, y además Y ahora se sumó Bolivia. Y ahora entra Bolivia, que Ujú. ya lo aprobó en el Senado, que bueno, no me hagan opinar de eso, porque no entiendo qué agrega al Mercosur, qué suma de positivo al Mercosur, No, aparte o qué Bolivia está en ventaja declive. por eso, Tiene y qué declino de ventaja no- gas. Tiene declino del No litio, entiendo- no lo tiene desarrollado. No termino de entender qué ventajas tiene para el Mercosur que entre Bolivia, pero bueno. Es un hermano latinoamericano, no discrimines. No, tema aparte, tema aparte. Pero es cierto que ni siquiera hemos logrado a través del Mercosur integrar la economía de Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, porque hay un montón de excepciones Claro. en cuestiones que son justamente agropecuarias, hay un montón de excepciones que tienen que ver con el rubro automotriz, hay un montón de Claro. excepciones que cada uno se ha protegido su currito, entonces está lleno de excepciones. El Mercosur es una zona de libre comercio, pero A, B, C, D, E, F, G, H, I. No se empezá toca. La lista no se toca, eso no entra en el acuerdo. Bueno, pará. No, y otra cosa que tiene el Mercosur, que esto lo discute mucho el gobierno actual. El Mercosur es como una especie de club de amigos cerrado. Y si, por ejemplo, Argentina quiere hacer un acuerdo de tratado de libre comercio con Estados Unidos, no puede. No. Porque tiene que primero volcarlo al grupo. Uruguay lo ha intentado. No pueden. Y Uruguay lo ha intentado y ha llegado al borde de que los otros países miembros le digan, si lo haces, te Es echamos ilegal. del Mercosur. Claro, es ilegal. Y se tienen que poner de acuerdo todos en la votación para primero sacarlo del grupo, pero además aceptar que se desarma de esa manera el Mercosur como Bueno, está planteado. y te digo una cosa más. La Unión Europea, si quisiera aprobar un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, no es solamente la Unión Europea lo que tiene que ratificar. Porque el acuerdo lo tiene que ratificar primero el Parlamento Europeo, que eso Sí. es lo que hoy se está negociando. Después de eso, lo tiene que ratificar cada parlamento de cada país. Claro. Y si no, se veta. Entonces, vos imaginate, y encima por las reglas de cada país. Por ejemplo, Bélgica. Bélgica tiene 3 parlamentos regionales. Claro. Entonces, y por, Eso las lo hace reglas, más y complejo, por claro. las reglas de Bélgica, si uno de los parlamentos regionales de Bélgica veta el acuerdo con el Mercosur, Ya está. se veta todo el acuerdo. Sí. Sí. Es tremendo. Es una cosa, es tan complejo y es tan largo y es tan burocrático No, y y, hay además, tantos intereses. ¿Cuánto te lleva la negociación Por para un be- llegar hasta ahí? Por un belga que esté en el Sí. medio de Bélgica, que responda a los flamengos de la región flamenga de Bélgica, Sí, que no sé, que defienda a los tulipanes. que defienda la industria de los tulipanes y está en contra de Chubut Sí. y de nuestros tulipanes, Sí, se puede vetar el acuerdo. total. Entonces es tan complejo que yo le veo muy poco futuro. Muy poco futuro. Sí, creo que debería ser, los bloques comerciales deberían ser liberalizados, es decir, que un bloque comercial puede tener socios con beneficios entre sí, pero que después cada socio debería tener la libertad de poder negociar con el país que le convenga. Es Si que- no, los países no se Sí, desarrollan. o si no, lo que le conviene hacer a Argentina, y ya pensándolo desde el punto de vista de Argentina, Sí. es ir a un esquema de acuerdos bilaterales, Exacto. saliendo del Mercosur, que esto es una política de Estado del Mercosur. Viene de los 90, tiene su surgimiento antes, en los 80, o sea, la idea del Mercosur surge con Alfonsín, continúa con Menem y la sostienen todos los gobiernos. Pero era otra Es lo que política llama global. Es otra política global, demostró en la práctica ser un fracaso en Claro. los objetivos tan ambiciosos que tenía. Y ir a un esquema de acuerdos bilaterales te permite tener, por ejemplo, acuerdos de libre comercio con Brasil, con Uruguay, con Paraguay por separado. Claro. Con esquemas separados, pueden ser iguales a los del Mercosur o pueden ser distintos, eso se puede volver a negociar. Y podés abrir tu panorama a poder ir a hacer acuerdos con Chile, con Perú, que ya los hay, ¿no? Sí. Pero con México, con la India, con la Unión Europea, pero individualmente. Ahora, todo eso lleva un montón de tiempo. O sea, es un mecanismo institucional que si vos te lo planteás con decisión política y con consenso, porque si no, no lo podés hacer. Para Exacto. que se dé eso, tiene que haber un consenso en la política argentina. Como es una política de Estado y la sostuvieron todos los presidentes hasta ahora, si el gobierno de Milei pretende hacer eso, sería complicado, porque eso tiene que pasar. Primero que tiene que pasar por el Congreso argentino, Total, imagínate. tiene que ser sostenido por una espalda, o sea, por la población y por el Congreso argentino en su completo, y a pesar de que Milei tenga mayoría absoluta en el Congreso el año que viene o en 2027, lleva tanto tiempo que si vos no lo haces con consenso te puede salir el tiro por la culata mal y sería casi una irresponsabilidad. Tal cual. Ahora, si se hace eso con un consenso planteado, bien planteado, pasa que imagínate generar todo ese debate estructural, estratégico, mirando a mediano y largo plazo en la política argentina de hoy es muy difícil. Sí. Sí, Por el sí, nivel sí. de la política argentina de hoy, que es nefasto. Sí. Los Viste escuchás- como somos los argentinos que terminamos siempre cayendo en la política argentina y ahí nos encontramos en el laberinto del que no podemos Claro, salir. ¿me entendés? Vos le vas a plantear, no, porque si salimos del Mercosur y viene ahí
cualquier legislador y te dice, no, porque el jubilado no llega a fin de mes, No, ¿cómo vas a sí, estar? sí, sí. Y bueno, flaco, Olvídate. tenés que tener un poco de mirada Lo- estratégica. Entiendo que hay que sí. resolverlo inmediato. Lo pero urgente mira para tapa lo adelante. importante, es así en este Claro. país. Ahora, volviendo, te voy a volver a llevar ese mapa, porque Dale. hay un tema del que no hablamos que me parece fundamental, que es cómo le está yendo a Asia, qué le pasa a China y qué le pasa a India. Miren el gráfico en el que dice... Middle East es bastante notorio respecto de por qué el petróleo va a recuperar su precio. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo el Fondo Monetario es el principal commodity de esa zona, a pesar de la guerra que tienen hoy, bueno, vos lo sabés mejor que yo, que Israel con un grupo terrorista está logrando que el petróleo se quede quieto, pero en algún momento los países productores de petróleo van a llegar a un nuevo acuerdo y probablemente se recupere el precio del petróleo en el futuro. No lo sabemos, esta es una especulación. Ahora, el Fondo Monetario está viendo algo ahí porque dice que el área central de Asia y Middle East, que es el Medio Oriente, va a recuperarse casi al doble en 2 años, en 3 años. Crece este año 2,8 y 4,2, que es un montón para esa zona. Ahora, Emerging and Developing Asia. El sudeste asiático. Sudeste asiático. Mira las tasas del sudeste asiático. Ya China no crece a las tasas chinas. Ahora el sudeste asiático crece a las tasas chinas. Es increíble, el 4.9, y a pesar de que baje del 5.6 a 4.9, Sí, es el motor de la economía mundial. Sí. Es donde también Argentina más exportaciones hace, sí. el sudeste asiático. Si vos tomás los países del sudeste asiático en su conjunto, suman más que China, suman más que Brasil, suman más que la Unión Europea, suman más que Estados Unidos. Es un motor importantísimo de la economía internacional. ¿Por y como qué? decís, Pero porque hay que a ver, explicar eso. ¿Por qué? Porque el sudeste asiático es el gran productor de bienes de baja, media y alta calidad para China y para el resto del mundo. Nosotros compramos un jean hoy en el shopping y si mirás la etiqueta del origen te va a decir Taiwán, Made in Taiwán, Made in Sri Vietnam. Lanka, Made in Tailandia. claro, Vietnam, Malasia, Vietnam. Indonesia. Son todos productores de manufacturas que en otros países sería costosísimo y en esos países los hacen por 2,50, podríamos decirlo en criollo. Totalmente. Encima, el volumen que manejan en cuanto a población, Sí. el volumen que manejan en cuanto a volumen industrial, justamente, exportación de bienes, no de servicios, sino que de bienes, es una cosa monstruosa. El Sí. sudeste asiático es un lugar donde poner el ojo y ahí cuenta la plata, ahí no cuenta qué pensás, si sos libertario, si sos comunista, si sos de derecha, de izquierda, conservador, Total. católico, ortodoxo, o lo que quieras, judío o lo que quieras. Ahí Ahora, lo que cuenta es si tenés billetera y podés pagar todo para adelante, siga, se comercia. Esos países, incluyendo a India este año va a crecer más que China. Es la primera vez que se invierte la ecuación. ¿Por qué? China está pasando una crisis doméstica, no es una crisis comercial porque nosotros no lo estamos notando. China es un socio comercial nuestro porque nos compra. En realidad, si mirás hoy el mapa de los socios comerciales, migró. Antes China y Estados Unidos eran principales socios comerciales. Hoy mirás Estados Unidos y sus principales socios comerciales son México, en una primera instancia, y desplaza a China por el nearshoring. Esto me lo enseñaste vos, Nico. El nearshoring es traigo cerca de mi territorio a los productores de los bienes que yo más consumo y demando, porque si mañana hay una nueva pandemia, yo los tengo que tener a mano. Tal cual, es reducir el costo geopolítico a costa de aumentar el costo logístico, operación, claro. el costo operacional de reinvertir en alguna planta en algún país más cercano. Quizás los costos de México son un poco más caros que los costos de China o de la India, Sí. pero todo ese costo se contrapone, o el cálculo que se hace es en contra del costo geopolítico. Exacto. Lo hago más eficiente en la operación comercial, en la operación de distribución, en la operación local, respecto de la producción de estos bienes. Hay empresas que todavía no lograron migrar sus fábricas al territorio más cercano o incluso Estados Unidos, por ejemplo, Apple. Por ejemplo, Nvidia. Bueno, por pero ejemplo, Apple, por ejemplo, y ese caso está bueno, porque el de Apple es un caso muy puntual, no de nearshoring, sino de otra estrategia corporativa llamada friendshoring. sí. Que esa estrategia corporativa es la que hace Apple hace 2 o 3 años, justamente cuando empezó a haber un consenso fuerte bipartidista Exacto. entre los demócratas y los republicanos de que China es una amenaza. Entonces Apple, desde ese momento, todas las inversiones que hace las hace en la India y no en China. Bueno, no, ahí tenés. no significa que cerró las plantas en China, las sigue teniendo. Obviamente una inversión ya hecha que todavía se está No, pero amortizando. aparte hay una explicación técnica, ¿sabes por qué? Porque China tiene la única fábrica de pantallas de cristal líquido
de esas pantallas que nosotros utilizamos en el celular, que no sé los detalles técnicos, estas pantallas solamente se fabrican en China. Ahora India se tiene que poner a tono con China, desarrollando tecnología de punta para poder fabricarle las pantallas a empresas como Apple, pero otras. Claro. Es muy, muy importante estos dos conceptos, Juli. Nearshoring y friendshoring hacen a la economía internacional, Total, sin lugar a dudas. Total. Por eso, de nuevo, volvemos al punto de India y China. China, con esta crisis que es doméstica, no es internacional, es una crisis que está sufriendo post-pandemia. Mirá la paradoja. China desata la pandemia en el mundo y lejos de recuperarse antes, porque tuvo como la sapiencia de poder encerrar a la población y salir antes del contagio, si querés, masivo de toda su población, que es miles de millones, son 1.200 millones de chinos, ya no me acuerdo, pero ya India los está superando. El punto es que exageraron en el encierro de las personas y esto hizo que se demorara muchísimo la puesta en marcha o la puesta a punto de la fabricación y la sobreproducción o la producción que luego se convirtió en sobreproducción porque quisieron ajustar a tiempo. Y hace poco estuvo Janet Yellen, ¿te enteraste? La secretaria del Tesoro norteamericana, que es como si fuera la ministra de Economía de los Estados Unidos, y le dijo a Xi Jinping, che, banquen un poco porque ustedes están sobreproduciendo, nos están dejando a nosotros atrás. Y esto es un perjuicio para el mundo, no para Estados Unidos. O sea, si ustedes sobreproducen bienes, están inundando de bienes chinos en todos lados, más baratos, y nos están dejando atrás a todas las economías que también producimos bienes. Bueno, en este caso no es solo tecnología, es todo. Y lo que tiene China hoy es que China hace 20 años, corregime, producía solo bienes de baja calidad y copias, malas copias. Hoy China produce bienes de baja calidad y copia, pero produce de media calidad y de alta calidad. Hoy compras un bien chino de un segmento determinado y vos no lo podés, no le podés discutir si ese bien es mejor o peor que el europeo o que el norteamericano. Y hay un tema muy importante en eso, que esto no fue una cuestión de mercado, el mercado se acopló. China comienza su desarrollo económico por una cuestión de mercado. Sí. Empezó a dar condiciones de mercado para que empresas extranjeras se instalen en China. Ahora, en el año 2015 sacaron un plan, 2 planes quinquenales, 2015 y lo reafirmaron en 2020, Sí. sobre desarrollo industrial. Sí. Hicieron una lista de los lugares donde querían que China esté primero en el mundo al 2025. ¿Cuáles eran, te acordás? Automóviles eléctricos. Los segmentos de la economía. Claro, ok. los segmentos de la economía donde querían que China esté primero. Sí, energías verdes, ya Bueno, sé. hoy Energías verdes, autos eléctricos. Claro, va por todo y un montón de cosas que tienen que ver con ser pioneros en tecnología. Porque Exacto. estar primero en industria renovable, estar primero en industria automotriz eléctrica, Sí. estar primero en minerales críticos, significa básicamente estar pionero en esa tecnología. O sea, inversión fuerte. Bueno, eso fue en 2015. Yo el otro día leí un artículo que hacía más o menos esa lista, hacía el recopilado de esta lista y decía, bueno, esto fue lo que se planteó en 2015. ¿Cómo están en 2024? Porque basta, 2025. Sí. Están primero en todos. ¿En serio? En todos. Wow. Primero en todos. Qué eficiencia. Y eso es planificación, eso ya no fue más mercado. Bueno, eso fue ellos planificación planifican de mediano y estatal. largo plazo. Ah. Vos le preguntás en 2030 qué es lo que tienen planeado y ya tienen hasta el presupuesto de ese año. Y bueno, porque el año pasado, cuando Xi Jinping fue reelecto como presidente para un tercer mandato de 5 años, Sí. porque él asume en 2013, en 2018 segundo mandato, 2023 es el tercer mandato hasta el 2028. Sí. También anunció dentro de todo eso el modelo socialista. Ahora no me va a salir. Es como un modelo de país que él quiere para el 2035, si no me equivoco, en el que quiere que China sea un modelo de un régimen socialista moderno. Una cosa Claro. así es el nombre. Entonces planifica. Con una economía de mercado, entre comillas, porque la OMC no los considera de mercado No. por algunas prácticas que no son consideradas buenas prácticas comerciales en el mundo. No, tal cual. Pero o sea, son capitalistas en la economía. exactamente. Y sobre todo en algunas regiones muy puntuales. Ahora, la planificación es absoluta, es indiscutible la planificación que tienen de su industria, de su economía. Muchas veces esa planificación ha fallado, Sí. pero por malas predicciones. Y acá vamos a los números. Viste que al principio decíamos, los economistas, viste que tienen todas estas predicciones, que a veces le pegan Sí. y a veces no. Bueno, hubo chinos Sí. que en su momento planificaron una economía Sí. para una cierta cantidad de habitantes y la erraron por 100 millones de habitantes Sí, en el crecimiento demográfico, por ejemplo. sí. Y la industria inmobiliaria ahora está en una burbuja, pero gravísima. Y eso fue por un error de predicción de algún chino que hizo algún cálculo de la proyección demográfica y dijo, bueno, para el 2027, 2028 vamos a hacer 1.500 millones de chinos. Y hoy son 1.300 y largo y no van a llegar a Sí, 1.500. no, claro. Entonces, cuando calcularon vivienda para 100 millones de personas, Sí. que es un montón, imagínate 2 Argentinas Sí. en vivienda, Sí.
y le pifiaron el cálculo y ahora están con un problema Sí. Además, inmobiliario tremendo. Además, otro tema. China tiene dos problemas. El financiamiento interno, es decir, hay un 20% de desempleo en un segmento de la población joven, que son los que deberían estar comprando casas para vivir. Bueno, ese segmento que no consigue un trabajo que le permita tener ingresos fijos para poder endeudarse y comprar las casas, está en el paro, como le dicen en España. Están en este momento buscando qué hacer. Muchos de ellos migran a otros países, muchos están tratando de resolver domésticamente. En eso se está enfocando hoy el gobierno chino para resolverle el problema a una gran parte de la población, que es una generación joven, para que no se vayan. Por otro, porque son gente que está estudiando en la universidad. Algunos viajan, pero otros no tienen la capacidad. Por otro lado, si mirabas los números del primer trimestre de este año respecto a los números del primer trimestre del año pasado, vas a notar que hay una caída de ventas de estas propiedades nuevas o de estas propiedades que están con poco tiempo de construidas del 20%. 20% para China, en los volúmenes que tiene China, como vos decís, construyeron torres a todo lo que da en un año. Tienen las torres vacías y eso hay que financiarlo. ¿Cómo se financió con el mercado de capitales? ¿Qué pasó con el mercado de capitales el año pasado y este? Porque este año, si vos mirás el primer semestre, la bolsa de China fue de las que más creció. Pero ojo, porque hacen trampa. Entonces, aumentan el caudal de activos o de dinero que viaja a esos activos chinos en la bolsa de China y ahora hay sospechas de que están aumentados artificialmente. Ah, mira. Claro. Ojo que hay un documental en Netflix que habla de esto del pasado, pero ahora se está empezando a dar y lo están investigando. ¿Vos invertirías en la bolsa de China si no sabés cómo opera de manera transparente? Para eso te vas a la bolsa de Nueva York y operas un activo chino que ya sabés que por lo menos la SEC la está regulando. Claro, o por lo menos la revisa. Cumple los requisitos de Bueno, una bolsa. Esos son los dos graves problemas. ¿Qué pasa en India? Porque ahí tenés la contracara. China este año, o los primeros, este año, más el año que viene, más el otro año, va a tener un crecimiento no mayor a 4%. Acordate que China crecía a tasas del 7%. Por eso decíamos las tasas chinas. India lo va a superar. India está creciendo al 4, al 5, incluso hasta al 6. ¿Por qué? Porque China está produciendo bienes de mediana calidad, pero además tiene toda una generación de jóvenes que se especializó en software, en la industria de la tecnología, tiene mucha educación en chicos que van al colegio en matemática, que son estilos distintos, pero son muy enfocados en esos segmentos de la educación y que luego van a ser demandados por la economía. Están desarrollando inteligencia artificial. Entonces, hoy India puede producir bienes de media calidad para países que no son Estados Unidos ni Europa, pero sí para otros, y eso los hace crecer rápidamente. ¿Cuál es el factor de conflicto entre India, China y el resto del mundo occidental? ¿Cuál? La contaminación. No te olvides que la agenda de China es: quiero llegar a una contaminación mínima, sí, a poder cumplir con metas. Pero queman carbón. Bueno, no solo eso. Pero queman carbón a rolete. ¿Pero qué le decís? Bueno, India está más atrasado, sí, porque China va por la energía verde y quiere poblar medio mapa del mundo con inversiones e innovación y tecnología para energía verde. En eso les puede ganar. Pero ¿qué pasa con India? India le dice: muchachos, ustedes ya crecieron un montón. Ahora déjenme a mí y no me vengan con el cuento de que yo contamino. Ya contaminó Estados Unidos, contaminó Europa, contaminó ustedes. Además somos 1.400 millones. Claro, déjenme sacar a gente de la pobreza con esta industria, con estas industrias, porque China tenía carbón hasta hace poco y ahora se están convirtiendo, pero India todavía tiene. Creo que uno de los hombres más ricos de India... China también tiene. Bueno, uno de los hombres más ricos de India hoy, no sé si es el tercero, tiene la planta de carbón, una de las más grandes del mundo. O sea que ahí tiene que migrar, pero todavía están atrasados en ese sentido. Voy a hacer alguna investigación y le voy a poner el título. ¿Viste cómo le ponen? ¿Te acordás una vez que hice un informe para Derribando Mitos de sport washing? Cómo Arabia Saudita lava su imagen internacional con los deportes. Con inversiones en los deportes. No sé si estará inventado, seguramente sí. Eco washing. Sí. Y cómo China hace todo eso de la energía verde para lavar su imagen internacional. Coincido, y debe ser otras cosas parecidas. Seguro. Pará, ¿tenés tiempo o no? Vamos, ¿qué hora es? Tenemos ahí ¿Tenés 2 minutos? 2 minutos. ¿Por qué es importante India y por qué se reunió en este G7 el presidente de la Nación Argentina, Milei, con Narendra Modi, que es el flamante presidente que ya tiene varias elecciones ganadas en India, que es la mayor democracia del mundo? Le acaba de pasar a Xi'an una placa de un ranking de popularidad. Porque, fíjate eso, ¿quién está primero y quién está segundo?
Narendra Modi, López Obrador. Bueno, esto es el ranking anterior. Y en el nuevo ranking, porque ya te pasé un ranking anterior, para que te paso el último. En el nuevo ranking está Narendra Modi. Y el segundo es Milei. ¿Y el segundo es Milei? Sí, para que te lo tremendo. quiero pasar bien, para que lo vean, porque tengo la comparación. Tremendo. Acá está. Sí, Narendra Modi, recordemos, es el primer ministro de la India, ya volvió a ser electo hace muy poquito. 620 millones de personas, si no me equivoco, fueron las que eligieron a Narendra Modi en unas elecciones las más grandes de la historia. Ahí está, ahí se lo pasé. Literalmente las elecciones más grandes de la historia se celebraron en la India, tardaron un mes en elegir a su nuevo primer ministro y nuevamente Esperá, salió electo. vos sabés que la primera Modi. vez que lo eligieron fue en 2015. Y desde entonces es el primer ministro de la India muy venerado. O sea, es un hombre que los ha convencido a los indios de que es el camino. Fíjate que la anterior era la encuesta del año pasado, que después de Modi venía México. Milei no existía en el mapa de los presidentes. No, claro. Ahora Milei, ¿viste cuando él dice yo soy el segundo presidente con mejor imagen del mundo? Se refiere a esta encuesta. Ah, mira. Esta es la encuesta. Ahora, fíjate cómo Modi, supongo que también en parte por la cantidad de gente que lo conoce en la India, porque no es tan popular en el mundo occidental, lo supera simplemente por unos 10 puntos porcentuales. Javier Milei podría ser primero el año que viene. Claro, Tranquilamente. Milei está en un momento en el cual es Y mirá ardido. cómo lo superó López Obrador por poco, pero sigue siendo muy, muy conocido López Obrador. Ahora, lo que te quiero decir con esta placa es, Milei no es tonto y se reúne con Modi porque sabe que ahí hay una gema. Ahí tiene posibilidades de negocios en el futuro. India está en una condición en la que quiere ser más que emergente. Y Argentina y la India son complementarias. Exactamente. Económicamente pueden ser complementarias. La India puede necesitar muchas cosas de Argentina y Argentina, Sí. con que la India se haga un lugarcito, Sí. puede generar muchas oportunidades en nuestro país. Por eso es muy importante esto. Muy bueno el gráfico. Muy bueno el gráfico. Y bueno, Juli, Un placer. un gusto que estés acá. No, me encanta. Cuando quieras, repetimos. No, nos quedamos con un montón de temas en el tintero. Vamos a seguir Dale. tratándolos, dale. 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 Muchas gracias a todos los que se conectaron. Nos quedamos con mensajes y audios para escucharlos. Vamos a estar escuchando ahora y vamos a estar leyéndolos también. Muchas gracias a todos. Que tengan un gran viernes. Adiós. Nicolás Promancio, letra chica, en Neura, fin de programa. Ya llega Posnormalidad con Miguel Buñaski